Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver lo que corresponde a la octava sesión de trabajo de nuestra materia, metodología de la actividad física y del rendimiento deportivo, para ustedes que son alumnos de tercer semestre de la licenciatura en Educación Física y Deporte. Pues el día de hoy ya tienen que subir, recuerden lo que es el segundo parcial. Su calificación va a ser evaluada para este examen o evaluación parcial, lo que sería con un video de TikTok con la temática que ya platicamos en la sesión anterior. Recuerden revisar si es que aún no han subido su TikTok, bien el instrumento para cuidar los diferentes elementos que se van a evaluar en esta segunda evaluación parcial. Ya de manera más precisa lo comentaremos nuevamente al finalizar la clase, pero lo menciono para que lo consideren. Y en lo que es la sesión del día de hoy, vamos a ver el tema de perspectivas de enseñanza para la iniciación. Recordemos que estamos hablando de la iniciación deportiva, y entonces vamos a ver esos aspectos que tienen que ver con la enseñanza de la iniciación deportiva y el deporte escolar, así como lo que es la diversidad de las prácticas. Voy a permitirme compartir la diapositiva de la sesión del día de hoy para darle continuidad a nuestro trabajo. Bien, acá podemos ver ya las diapositivas, la presentación, que también ya está en plataforma de CEF, para que ustedes puedan revisarla con detenimiento, con calma. Y igual ese video de aprendizaje que estamos visualizando. Entonces, ya saben, el semestre es tercero, materia metodología de la actividad física y del rendimiento deportivo, tema perspectiva de la enseñanza para la iniciación. Maestro Antonio Molina Jiménez, servidor. Metas, entender los objetivos del entrenamiento, los procesos de adaptación y la perspectiva de enseñanza para el rendimiento en la iniciación deportiva. Acá podemos ver esa temática, perspectiva de la enseñanza para iniciación deportiva y el deporte escolar. Hay aspectos que influyen en iniciación deportiva y métodos de enseñanza de la práctica deportiva. Hay fases en la acción pedagógica. Y también vamos a ver la diversidad de las prácticas, que es un análisis de la estructura de los deportes para su aplicación a la iniciación deportiva. Entonces, estos aspectos que influyen en la iniciación deportiva tienen que ver con esos cuatro elementos, que son las características del individuo que aprende, las características de la actividad deportiva, su estructura lógica, los objetivos que se pretenden alcanzar, los planteamientos pedagógicos o métodos didácticos. Entonces, aquí, partiendo de las características del individuo que aprende, vamos a cuidar lo que son las capacidades físicas, la etapa de crecimiento y maduración, su personalidad y la motivación que tenga. Asimismo, el acervo motor y su experiencia anterior, condiciones de salud, psíquicas y sociales, las condiciones socioeconómicas. Por lo que corresponde a las características de la actividad deportiva en cuanto a su estructura lógica, vamos que hay una estructura formal y funcional que tiene precisamente sus características diferenciales que la distinguen de otras disciplinas deportivas. Entonces, la estructura base, como lo que son las reglas, los principios, la lógica interna que tenga la actividad física. Esta lógica interna es muy importante porque va a ayudar a la conceptualización de la actividad en específico que está siendo determinada. Ahora también vamos a ver lo que son los objetos o los objetivos que se pretenden alcanzar. Estos objetivos que nosotros tenemos determinados tienen que ver con la ampliación del acervo motor de habilidades motrices deportivas, con el perfeccionamiento y progreso de la ejecución motriz, con la disposición para el rendimiento que va a tener en el futuro. También tendría que ver con favorecer la socialización, aspectos de cooperación e integración, lograr emancipación y autonomía, mayor libertad, mayor precisamente logro de dominio. Hay orientación y adaptación deportiva, así como lo que es la opcionalidad hacia la especialización. Ahora, hay planteamientos pedagógicos o métodos didácticos. Esto forma parte de su tratamiento pedagógico. Hay métodos tradicionales y métodos activos.
Pues recordemos los aspectos que influyen en la iniciación deportiva son estos 4. Ya los describimos de manera muy breve. Todo esto está en la lectura que tienen en PDF, en plataforma. Revísenlo con calma. Estos serían los métodos tradicionales, lo que es el método analítico, el pasivo, el mecanicista, el directivo, el intuitivo y el asociacionista. Estos métodos precisamente son tradicionales, como su nombre lo dice. ¿Por qué? Porque van a recaer propiamente en lo que serían las decisiones del entrenador. Son utilizados para controlar a los deportistas, en este caso a los niños que están en iniciación deportiva, y muchas veces tienen mucho de intuición, de imitación, de lo que uno pretende que logren los pequeños. Estos van a ser resultado, van a actuar bajo la búsqueda de la eficacia o el dominio de habilidades por parte de los que están aprendiendo o que están siendo entrenados. Y hay también métodos activos, que son el global, el sintético, el estructuralista, el de la pedagogía de las situaciones, la pedagogía del descubrimiento y también la pedagogía exploratoria. Estos métodos activos nos ayudan precisamente a que los niños aprendan en base también a sus características, a sus necesidades. Acá me está faltando el método activo, lo que sería, no, sí es el estructuralista, ya lo vi, el estructuralista. Que nosotros o los entrenadores no seamos la pieza clave, sino que nos enfoquemos a las características, a las necesidades de los niños, de los aprendientes. Entonces vamos a focalizar la atención en el progreso y realizarlo precisamente para que vayamos logrando un esfuerzo que está siendo puesto en juego con este tipo de actividades, donde el aprender se va a convertir en el objetivo, a conseguir un aprendizaje y no un medio para ganar solamente o para evitar el ridículo. Vamos a buscar aprendizaje, experiencias positivas. En este caso, va a haber tareas, va a haber dominio, va a haber progresión y las ganancias van a ser significativas para los pequeños cuando muestren su capacidad. Esta es la intención de encaminar la acción de nosotros como docentes para fomentar habilidades delante de los demás y conseguir también éxitos y resultados que sean reconocidos por los demás, pero no van a ser el objetivo en sí. Ahora, dentro de los métodos tradicionales podemos mencionar que hay un carácter analítico, hay poco contexto, es más global y real. Hay directivismo, se pierde la iniciativa por parte del niño. Hay un desencanto a veces porque deja de ser divertido con los métodos tradicionales. Además, retrasa la culminación del aprendizaje hasta que se domina el gesto técnico. Entonces, con los métodos activos vamos a darle mucha importancia a la técnica, la parte que corresponde a cómo ejecuta esa parte del deporte, esa parte motriz que comprende una ejecución específica para el deporte. También va a producir aburrimiento porque va a haber poco juego de manera recreativa, va a ser más enfocado hacia la competición y se va a focalizar el aprendizaje en la consecución del éxito hacia los demás, ante los demás. Entonces, este éxito va a ser lo que va a importar, que los demás vean que lo logramos, ¿no? En un método tradicional. Y a diferencia en los métodos activos, va a haber un potencial hacia lo lúdico. Y también va a favorecer el contacto con la realidad global, las características del contexto, de las situaciones, de ellos mismos. Va a despertar la imaginación, se va a centrar en el progreso y en el dominio de habilidades, no en los aspectos técnicos. Por eso no es tan estricta la corrección de la técnica. Y por eso, como estamos hablando de potencial lúdico al inicio, pues va a desarrollar afición por el deporte, porque va a haber alicientes que van a permitir que los niños se sientan atraídos hacia la práctica deportiva o de iniciación deportiva cuando apliquemos métodos activos. No es malo aplicar métodos tradicionales, pero no se puede solamente aplicar métodos tradicionales
y prescindir de los métodos activos. Debe realizarse en todo caso una combinación de ambos para que el proceso de enseñanza sea favorable a los pequeños. Acá vemos un esquema del niño que se encuentra al centro, que es lo importante, y de ahí tenemos que ver lo que son las reglas, el entorno social y el acondicionamiento del medio. Acá, por lo que corresponde a las reglas, vamos a ver si tiene acción con el compañero, cómo se complementa o cómo actúa sobre el adversario, cómo le persigue o cómo se le opone precisamente. Hay acciones sobre los objetos, pueden ser las metas, las porterías, las condiciones del espacio. Las reglas también tienen que ver sobre la acción, por ejemplo, sobre el balón, si lo va a lanzar, si lo va a rodar, si lo va a golpear, si lo va a atrapar, qué va a hacer dependiendo del rol que también tengan dentro de la disciplina deportiva o de iniciación deportiva que estamos aplicando. Ahora, también el niño tiene un entorno social. Ese entorno tiene que ver nuevamente con el adversario, con el cambio de estatus que llega a tener con los compañeros del equipo o con la organización de los torneos en el que se encuentra implicado. Entonces, el adversario tiene que ver cuántos son, si es en equipo, si es en grupo. Luego, cuando cambia de estatus, vamos a ver cómo se va ejecutando el desempeño del niño dentro del juego. Entonces, puede a veces pasar a recuperar el balón y luego a tratar de evitar que se lo quite, ¿no? Entonces hay cambios de estatus. Los compañeros, en cuanto a su número, si son equipos, si son un grupo. Y la organización, si es una liga, si es, por ejemplo, por eliminación sencilla o doble eliminación, todo eso tiene que ver con el entorno social y es lo que nosotros también tenemos que ir percibiendo y adecuando dentro del trabajo de la metodología de la enseñanza. Ahora hay también el acondicionamiento del medio que va a estar, por ejemplo, con los objetos o los aparatos. Si hay balones, pelotas, raquetas, pañuelos, la duración de este acondicionamiento que vamos a emplear para el entorno, para el medio, por qué espacio de trabajo. Hay elementos que pueden ser, por ejemplo, naturales, si es en agua, por ejemplo, cuando es la natación, si es en tierra, si es de nieve, cuando se habla de deportes como el esquí, no sé. Ahora hay propiedades también del suelo, si es duro, si es blando, si es deslizante, el relieve que tenga el piso, donde nos desempeñamos en el campo de juego, se desempeñan los deportistas, y este terreno también tiene dimensiones y forma. Recordemos que hay canchas que son rectangulares, hay otros como en el béisbol que tiene forma de diamante, por ejemplo, las dimensiones van a cambiar, o en un ring deportivo, o para las disciplinas deportivas de contacto, hay diferentes espacios, diferentes superficies y áreas para trabajarlas. Inclusive, cuando hablamos de algunos deportes que emplean un implemento donde el deportista va a bordo de él, ¿no? Pero bueno, normalmente aquí estaríamos hablando de aspectos más normales como los deportes más generales, el básquetbol, el voleibol, el baloncesto, el fútbol, balonmano. Bueno, tenemos que hay obstáculos en los espacios que sirven como objetivo. Si son horizontales, verticales, si se mueven, si están fijos. Y también hay obstáculos que a veces se evitan o se franquean. Entonces, todo lo que tiene que ver con las reglas, el entorno social y el acondicionamiento del miedo lo tenemos que estar valorando. Ahora, esas son las fases de la acción pedagógica, ¿sale? ¿Qué es lo que nos plantea? Primeramente, un juego global. Le vamos a dar las reglas fundamentales y jugar inmediatamente. Luego se van a dar precisiones del juego e introducir nuevas reglas, de manera que después pasemos a la segunda, para después de unos minutos de juego, los jugadores del equipo se reúnen y van a discutir su organización de manera individual, de manera específica ellos, pues no nosotros intervenimos de manera directa, nomás hacemos la invitación para que se reúnan y discutan. Luego viene volver a la práctica del juego, donde ellos van a aplicar las decisiones que tomaron en equipo. Luego, como cuarto momento, viene una parada que nosotros vamos a realizar para reunir al equipo, explicar lo que decidió, si se logró y qué no se logró también. O los jugadores van a constatar qué fue lo que causó sus errores, en caso de haberlos. Y los jugadores inactivos
y reemplazados inclusive, porque algunos van a entrar también, cuando hagamos este tipo de situaciones, van a observar y van a emitir también juicios, porque recordemos que no es lo mismo apreciar las cosas desde afuera del campo de juego que desde afuera. Entonces, todos ahí deben de interactuar ya en esta parte de la parada. Luego vienen los juegos modificados, donde ya el profesor o el entrenador deportivo de la iniciación deportiva, vamos a proponer juegos o modificaciones con el objeto de disminuir las deficiencias que hemos visto, que han surgido. Y después de esto, que ya damos un juego modificado, vamos a darles oportunidad de que jueguen unos 15, 20 minutos, donde haya participación activa, mejor comprensión del juego, práctica, otro juego más complejo inclusive, mejor, que nos permita mejorar esto, las posibilidades y el ser consciente de sus progresos de los pequeños. Hay que utilizar las pausas y descansos para estructurar mejor los equipos. Acá está un cuadro que con un esquema general de la pedagogía en los juegos de equipo. Juegos de equipo. Entonces, la situación pedagógica son cada vez más diversas y complejas. Como ya no es posible aumentar la complejidad, se pasa a otro tipo de juego o a un juego modificado a una nueva situación. Aquí estamos viendo las situaciones pedagógicas, la 1, la 2, la 3, y cómo hay acciones de juego con soluciones, observaciones, discusiones. Y después de esto vienen las modificaciones con objetos, con el objetivo, perdón, de que haya y encontremos las diferencias. Acá podemos ver diferencias entre los enfoques tradicionales y activos. Por ejemplo, lo que corresponde a la técnica, con o sin implementos, con o sin compañeros. Ahora, la parte táctica, si vamos a atacar con o sin adversarios, o si vamos a defender con o sin adversarios. Y eso nos va a permitir que nosotros podamos ver lo que corresponde a esta noción de progreso. Recordemos que en los métodos tradicionales se enfoca mucho a la parte técnica. Ahora, la explicación y la demostración, los métodos tradicionales van a privilegiar y dar privilegio lo que nosotros vemos en la parte técnica y a nosotros mismos como entrenadores. Y un método activo va a promover la acción con el acondicionamiento del medio y el diseño de situaciones pedagógicas. La repetición en un método tradicional va a desarrollar estereotipos, automatismos solamente. Y en un método activo vamos a procurar situaciones diversas que favorezcan las respuestas adecuadas a entornos diferentes, vivenciales y que nos den experiencias. La corrección de errores en un método tradicional va a analizar respuestas o comportamientos para encontrar los errores, defectos, faltas y corregirlas. En un método activo, los errores son consecuencia de la manera como el deportista es capaz de resolver y dar soluciones a los problemas motores que se le van planteando. Esto nos va a llevar a que se manifieste los recursos disponibles al enfrentar situaciones motrices. Y en cuanto a la competición, un método tradicional va a ver la competición como la culminación, la meta, el objetivo del entrenamiento. Y una metodología activa va a considerar esta competición como que a partir de ella se va a elaborar el proceso didáctico. Va a poner en juego la afectividad, la emotividad, va a buscar la excelencia mediante el entrenamiento, provocando la imaginación y creatividad. Va a liberar energías, es decir, va a servir para catalizar agresividad, va a servir de catarsis. Ahora que podemos ver la estructura de los deportes, vamos a ver cómo se analiza y su aplicación en la iniciación deportiva. Hay actividades de aprehensión, actividades de expresión, actividades lúdico-motoras y el deporte dentro de las actividades físicas, actividades físico-deportivas. Acá podemos ver la estructura de los deportes, vamos a ver aspectos biomecánicos, fisiológicos y psicológicos. Todos son importantes, se complementan. Y también hay estructuras funcionales o lógica interna de los deportes, que ya habíamos mencionado. Entonces, esto de la estructura de los deportes, vamos a ver que el deporte es polisémico, pues es definido, analizado desde diferentes perspectivas y tiene múltiples interpretaciones. Entonces, el deporte es una situación motriz contextualizada en la que el movimiento con significación práctica se hace parte pertinente de la misma. Va a tener un lugar determinado
con carácter lúdico, ya sea competitivo, o se va a desarrollar de forma propiamente de competición. Va a poseer un reglamento propio y va a estar regido por una institución social reconocida para que sea deporte. También existen múltiples clasificaciones del deporte. Hay varios criterios, algunos son muy divergentes, están muy diferenciados. Vamos a ver en este caso lo que planteó Parlevas en 1981 para las estructuras de los deportes. Entonces, en eso de la diversidad de las prácticas, vamos a ver que hay deportes psicomotrices y deportes sociomotrices. Los psicomotrices son individuo que actúa, lo hace en solitario, con condiciones del medio estables o por el contrario, en un medio inestable también, pero son individuales. Ahora, los deportes sociomotrices, su nombre nos dice, pueden ser de cooperación, de oposición o la combinación cooperación-oposición. Entonces, cuando son de cooperación, hay situación interactiva y sumativa. Cuando son de oposición, hay enfrentamiento. Y cuando son la combinación de cooperación y oposición, hay interacciones positivas y también negativas. En cuanto a la diversidad de las prácticas, vamos a ver de manera muy general. Recuerden que pueden revisar los PDFs para revisarlo con más calma. No tenemos una clase de 2 horas, me estoy yendo muy rápido. Pero bueno, de manera general, los parámetros configuradores de la estructura de los deportes van a ser los siguientes. Primero, la técnica o modelo de ejecución, que es del gesto técnico. Luego sigue el reglamento de juego, que son las conductas que se van a estar regulando y van a estar arregladas. El espacio de juego, que debe ser estable y estandarizado o mostrador de incertidumbre cuando es un medio cambiante. El tiempo deportivo, sincronía externa. La comunicación motriz, que puede ser directa, comunicación y contracomunicación, o también indirecta, que es lo que es el gestema y el praxema. Y hay la estrategia motriz, que tiene que ver con el comportamiento ya estratégico, precisamente. Entonces, esos parámetros configuradores de la estructura de los deportes son muy importantes, porque también vamos a ver que dentro de este aspecto que vimos de la estrategia motriz, hay roles y subroles motores dentro del deporte. El rol estratégico y el subrol estratégico. El rol estratégico es la situación del juego asumida por el jugador a la que se le asocia una serie de funciones o acciones y decisiones propias del juego. Y el subrol estratégico es cada una de las posibles conductas de decisión que el jugador puede asumir y realizar durante el desarrollo del juego, siempre que tenga un carácter estratégico. Ahora, una acción de juego es la acción que se da y es resultado de las interacciones de los 6 parámetros determinadores de la estructura del deporte, dependiendo del jugador, su puesta en acción y su desarrollo práctico. Entonces, esta acción de juego está vinculado con esto que mencionamos antes, porque ya vimos que es resultante de la interacción de los 6 parámetros determinantes de la estructura. ¿Vale? Acá estamos viendo una estrategia de cooperación y una estrategia de oposición. ¿Cómo funcionaría? Entonces acá se toman en cuenta al balón y a los compañeros y al adversario. Y hay también lo que serían limitaciones de orden o en cuanto al reglamento. Este es un organigrama de las decisiones estratégicas del jugador en los deportes de equipo. Analícenla con calma. Ya estamos extendidos del tiempo. Bueno, las conclusiones, cada quien ya las va teniendo. Vamos a ver lo que correspondería a la actividad de las actividades de la quincena de esta octava sesión. El foro, la pregunta que vale 3 puntos. ¿Por qué es importante conocer y aplicar metodología adecuada a la enseñanza de los deportes? Recuerden, ya lo vimos ahorita. Y la tarea, vas a hacer un reporte de métodos de enseñanza para la práctica deportiva. La lectura se encuentra, hagan un reporte de esa lectura. Ya lo vimos ahorita, de hecho, los métodos de enseñanza. Ahora analícela con calma y presenten su reporte. Bien estructuradito, ya tienen acá de manera muy general cómo se esquematiza. Ahora desarrollando ustedes como un resumen. ¿Sale? Está la rúbrica en plataforma, revísenla y con eso concluiríamos lo que es su semestre. Recuerden que el examen ordinario es para la siguiente sesión y es para los que nos lleguen a exentar. Alumnos que estén exentos van a tener su mensaje personal por medio de plataforma privado y además voy a enlistarlos en la clase para que sepan que están exentos. Los que no tendrán que acceder al enlace del examen ordinario para presentar su examen precisamente. Voy a dejar de compartir
para poder concluir lo que es la sesión número 8. Pues muchas gracias. Sería ya todo por hoy. Ya pudimos ver esta parte de la perspectiva de la enseñanza para la iniciación deportiva. Nos fuimos rápido, pero recordemos que es un video de aprendizaje que nada más nos dan alrededor de unos 20 minutos como recomendación. Ya nosotros llevamos más del tiempo. Desearles un excelente fin de semana, éxito con lo que vayan a entregar en el TikTok, los que aún no lo han elaborado. Y los que ya lo elaboraron, espero que les haya quedado bien la temática, el tiempo del TikTok y que esté muy llamativo, que precisamente llame al aprendizaje. Vamos a valorarlos. Recuerden que está el instrumento de evaluación. Los que no lo han hecho, considérenlo, por favor. Y sería todo. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Hasta luego.